Hola, bueno, vamos a hablar sobre lo que son las articulaciones. En primer lugar, vamos a definir qué es una articulación. Es la unión de dos o más huesos entre sí y todos aquellos elementos que contribuyen a esta dicha unión, es decir, todos aquellos elementos que hacen que esos huesos estén en contacto. Bueno, vamos a clasificarlas según sus movimientos. Tenemos las inmóviles llamadas sinartrosis. También tenemos las semimóviles llamadas anfiartrosis y las móviles llamadas diartrosis. Las sinartrosis se dividen en sincondrosis, sinfibrosis, las sinfibrosis llamadas también suturas. Bueno, la sincondrosis es la estructura que no tiene movimiento, como los huesos del cráneo. Bueno, las diartrosis. Las diartrosis son articulaciones que tienen más movimiento que las demás. Se dividen según sus características anatómicas. Bueno, una diartrosis tiene las siguientes características. La primera es que tienen las superficies articulares lisas, es decir, que las superficies articulares o huesos que están tocando entre sí no tienen ningún tipo de rugosidad. Como segunda característica es que están recubiertas por fibrocartílago por la, para disminuir la flexión. La tercera característica es que están cubiertas e impermeabilizadas por una cápsula articular que se va a insertar en los huesos que se articulan a milímetros de la superficie articular. Y como cuarta característica es que están tapizadas internamente por una membrana sinovial. La membrana sinovial está representada por tejido conjuntivo que tapiza internamente la cápsula y el hueso hasta que llega al cartílago. No cubre las superficies articulares. Como quinta característica es el líquido sinovial. Es el líquido viscoso, grasoso que se secretan en las células de membrana sinovial y que contribuye a la lubricación de articulación. Y la sexta característica tienen los elementos de coaptación. Cuando las superficies de articulaciones no articulan perfectamente, los elementos de coaptación pueden ser rodetes, meniscos o manguitos. Y la séptima característica son los ligamentos, que presentan externamente la cápsula que mantienen más a una unión. Vamos a hablar sobre las divisiones anatómicas de la dinartrosis. Como dijimos, la dinartrosis se divide según sus características anatómicas y son 6 tipos. La primera, enartrosis, son, es donde la superficie articular corresponde al segmento de esfera. Tienen todos los movimientos: la separación, aproximación, flexión, extensión, rotación externa e interna y la circunducción. Como ejemplo tenemos el escápulo humeral. Bueno, la artroida es en donde la superficie articular es plana y tiene movimiento de solo deslizamiento. Como ejemplo tenemos el acromio clavicular. Después tenemos la troclear, donde su segmento polea y su movimiento es de flexión y extensión. Como ejemplo tenemos el húmero cubital.
El trocoides es en donde la superficie articular corresponde al segmento de cilindro. Tiene el movimiento de rotación interna y externa, como ejemplo el radius cubital. También tenemos el encaje recíproco. Es en donde la superficie articular es cóncava y convexa, como la silla de montar. Tiene movimiento de flexión, extensión y separación y aproximación. Como ejemplos tenemos el trapezo metacarpiano y por último tenemos la condilla, en donde la superficie articular son de segmento ovoides, tienen movimiento de separación, aproximación y de flexión, extensión. Como ejemplo tenemos los que el húmero radial.